Cayó la inversión en insumos en la campaña agrícola 2020-2021, esto respecto de la campaña previa y según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Nosotros registramos una caída del 14%, digamos, en la inversión para la producción de los cultivos principales en la Argentina. Digamos, cuando nosotros, déjame hacer una aclaración, cuando hablamos nosotros de inversión del productor, siempre tomamos en cuenta de la inversión en siembra, es decir, de insumos que tiene que comprar, es decir, del capital de trabajo que todos los años justamente arriesga para el productor en la Argentina producir todos los años soja, trigo, maíz, trigo, sorgo y cebada, ¿no? Estos son los principales cultivos que tenemos en Argentina. Bueno, este 14% o esta caída, la inversión viene primero de menores hectáreas que se sembraron en total en el país, eso por un lado. En segunda cuestión, o sea, el segundo factor principal es menor precio de los insumos, o sea, este año, mejor dicho, la campaña que estamos ahora transitando, o sea, lo que se está cosechando en soja y maíz principalmente, y lo que fue trigo y cebada para la cosecha fina, estamos hablando de una caída fuerte que hubo en los insumos. Eso había permitido, por ejemplo, en el caso del trigo, generar una buena inversión, por ejemplo, en el caso del trigo para lo que se terminó cosechando, que terminó siendo poco por cuestiones de clima. Y bueno, en parte había sido eso, o sea, daba buenos márgenes en principio, y bueno, y transcurrido, digamos, la etapa de siembra, tuvimos faltante de lluvias que limitaron mucho, en muchos casos, digamos, la siembra, y eso en segundo término, digamos, precio de los insumos, y en tercero, digamos, encontramos nosotros mucha soja de segunda, que se terminó siendo en detrimento de soja de primera, ¿no? Y tenemos en cuenta que cuando se hace muchas veces soja de segunda, tenemos menores aplicaciones, en todo sentido, ¿no? En herbicidas, fertilizantes y demás, que te hace justamente que la inversión decaiga, y bueno, y todo eso se juntó para generar una menor inversión en capital de trabajo en esta 2021. Diceno fue más allá, habló de lo que pasó en las últimas 5 campañas agrícolas y además hizo mención a los precios de los insumos actuales. Si vos tenés en cuenta, digamos, el resto de las campañas, estamos hablando de hectáreas totales que retrocedieron bastante, o sea, se equipararon, digamos, como el resto de las campañas, y teníamos también costos para invertir parecidos, digamos, al resto de las campañas. En el caso de determinados cultivos, se había dado que los insumos habían bajado bastante, pero no tanto los precios, y por eso habían mejorado el margen de determinados cultivos, pero tuvimos esa combinación, digamos, de un retroceso de las hectáreas totales sembradas, y bueno, y una caída en los insumos, que bueno, esa caída en los insumos, digamos, acordémonos, siempre fue el momento de la siembra, porque ahora en este año estamos teniendo, de la misma manera que tenemos un repunte en el precio de los cereales y de las oleaginosas, tenemos también un repunte de los costos en esta campaña, que obviamente es una cuestión de calcular y a tener en cuenta, digamos, a los márgenes para la próxima siembra, después de obviamente obtener la cosecha que estamos transitando. ¿Cuáles fueron los principales insumos que cayeron? Los principales insumos que hemos tenido nosotros tenemos, o sea, cuando calculamos los insumos estamos hablando de herbicidas, fertilizantes, laboreo de siembra. Y bueno, y ahí nosotros lo que registramos principalmente fueron insumos justamente de lo que es semillas, no, perdón, no tanto semillas, sino cayeron todos en general, pero habíamos tenido más de todo fertilizantes y herbicidas. Habían caído respecto, ¿no? Comparando con la otra campaña anterior. Y ahora estaríamos teniendo todo al revés. Justamente lo que más se incrementando, digamos, en el último tiempo son los fertilizantes. Por una cuestión más o sea, es decir, cuando nosotros vemos los insumos, tienen una marcada correlación, digamos, con el resto del aumento de los precios de los commodities, que es lo que estamos viendo ahora en estos últimos meses. Y otra de las variaciones que influyó en esta menor inversión también fue el crecimiento del área de cereales, ¿es así? Habíamos tenido, digamos, un crecimiento bastante importante de los cereales, pero bueno, nosotros siempre cuando estamos calculando en las hectáreas sembradas, y bueno, eso puede diferir un poco después en la cosecha. Pero sí, habíamos tenido muy buenos márgenes, digamos, o sea, nos daba a priori siempre, ¿no?
muy buenos márgenes, digamos, para los cereales, y eso es lo que había alentado, digamos, la siembra. Bueno, atención, porque Agricultura informó una suba en el litro de la leche de 6,4% para el mes de febrero. Después de tanto reclamar, los tamberos finalmente van a tener su mejora en el valor de la leche que reciben a boca de tambo, más allá que siguen señalando que esto es insuficiente. Estos datos estadísticos lo publica mensualmente el Ministerio de Agricultura, esto a través del SIGLEA, que indican que por la leche entregada el mes pasado por los tamberos se registró una suba de 6,4% respecto del registro de enero. El valor promedio por litro fue de 24,20 pesos. Se trata de un precio todavía bajo para los costos de los tamberos que superan los 25 pesos. Ese precio implica una mejora interanual de 36%, muy cerquita de la inflación promedio, pero lejos de la suba de costos de mucho peso en la actividad primaria, como es el caso del maíz y el gasoil, que este mes tiene un nuevo aumento. En las últimas semanas habían surgido muchos interrogantes respecto de una posible baja debido a que el gobierno impide a las industrias aumentar los precios de los lácteos en el consumo local. A través del programa Precios Cuidados, la Secretaría de Comercio Interior dice querer contener una inflación que en febrero fue de 3,6%, según el INDEC, y según los analistas privados, sería superior al 40% en el año. Vamos a la pausa, ahora ya volvemos.